del cuarta edición del cuarto Festival Hispanoamericano de Escritores. Le decía yo ahora al director del festival, a Nicolás Melini, que en los próximos minutitos él está liado con el transfer, con los transfer, con los vuelos, con los aviones, con los escritores que vienen y que van, pero que nosotros íbamos a echar ahora un rato, que tenía yo ganas también, para hablar con dos escritores de la isla de La Palma, para hablar un ratito de literatura y para hablar sobre todo también un ratito, cómo no, del festival y de lo que significa este festival también para nosotros aquí en la isla de La Palma. Está con nosotros en este estudio de la cadena COPE Óscar Lorenzo, que es escritor, que es pintor. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Este tiempo, va alguien de natural de San Andrés y Sauce? ¿Este tiempo es normal? Esto es una maravilla, esta agüita quieta, como decía mi madre. Agüita quieta, Sí. una agüita buena para las papas y para todo eso. Ahora hablamos con Óscar del libro, el libro de Sara, ¿no? Que se titula así la publicación, ¿no? Sí, él se titula, es el libro de Sara, como se llamaba, es a quien se lo dedico, que fue mi mujer durante 20 años. Uh-huh. Bueno, pues ahora hablamos. Nos está escuchando Anelio Rodríguez Concesión, que además le agradezco yo de antemano que haga el esfuerzo para estar con nosotros porque está el hombre en plena faena. Anelio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel, buenos días. Está el día, Anelio estaba pensando yo esta mañana, está el día, va un libro detrás de la ventana, viendo llover, echar un ratito, o sea, una hora leyendo, y luego el plan que yo tenía era ponerme una de John Ford. Pues sí, por ejemplo. ¿Eh? ¿Eh? No es mal plan el que tengo, ¿eh? Sería maravilloso. Usted me conoce muy bien, ¿eh? Me conoce bien. No es mal plan el que tengo. A ver, empiezo por Anelio, si te parece, Óscar. Anelio, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para la isla, para los escritores de la isla y para la isla en general, que tengamos un festival como este que cada año va creciendo más, este año estrechando hermanamiento con México? Esto es muy importante. No sé si realmente los palmeros estamos sabiendo valorar, yo creo que con el paso de los años sí, pero no sé si estamos sabiendo valorar la importancia que tiene el festival en la isla. Pues sí que la tiene, ¿eh? Porque nos pone en contacto con el exterior. En la condición insular, por definición, nos hace pensar en aislamiento, en estar lejos sobre todo de los círculos de poder, del poder económico, del poder político, de todas las formas de poder, ¿no? Pero, y máxime tratándose de una isla menor, ¿no? Mal llamada menor, eso es otro tema. Y yo creo que esto está bien porque nos pone en el mapa, nos ubica. Son muy importantes los escritores que vienen de fuera, de enorme prestigio, de enorme resonancia en sus países, en este caso, en esta edición, los de México, pero en otras ediciones de otros países, ¿no? Y yo creo que es mucho más importante de lo que la gente puede llegar a sospechar, porque la literatura lo resiste todo. Un buen libro lo resiste todo. Es capaz de superar los paréntesis de las dictaduras o de los caprichos del gobernante que dicen lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y la literatura tiene el poder de mantenernos en estado de alerta, hablo mentalmente, con nuestras ideas, con nuestro propio yo. Y la literatura es fundamental para entender la evolución de la especie humana desde hace tantos cientos de años, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro, esto es un evento que atrae a mucha más gente de lo que el palmero puede llegar a pensar en un principio, ¿no? Yo recuerdo que estuve hablando hace un par de años con un matrimonio de Sabadell que había venido atraído por el tema literario, y me confesaron que ya habían decidido venir todos los años a pasar sus vacaciones a La Palma. O sea, habían adoptado, entre comillas, La Palma como un punto ideal de descanso, por todo, por el paisaje, por la gente, por todo, por el clima. Y esa gente descubre La Palma gracias a la literatura. Pero por encima de todo es el hecho en sí. Tú piensas esa idea maravillosa de que diferentes pueblos se puedan hermanar. Tenemos la gran suerte de disponer de una lengua común
fabulosa, el castellano, el español, ¿no? Que nos hermana con tanta gente tan variopinta, tan diferente, ¿no? De otras latitudes. Entonces, yo creo que está muy bien aprovechar ese vínculo del idioma. Y luego la creación literaria, que es fascinante, un mundo fascinante, que bueno, ahí podríamos entrar en otro tipo de cuestión de hasta qué punto los seres humanos aprovechan o saben disfrutar de esa maravilla que es la literatura. Eso es otro tema. Daría para otro programa diferente, Miguel Ángel. Creo que ayer estuvieron juntos, ¿no? Óscar y Anelio, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Óscar, a ver, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que lo estamos valorando, que lo sabemos valorar? Bueno, yo creo que sí. Digamos que la cuarta edición del festival tiene más patrocinadores, tiene una mejor cobertura internacional y nacional, se va consolidando. Es una fiesta de la lengua, al margen de las nacionalidades, al margen del hecho insular o del hecho cultural de una nación. La Palma ahora está siendo como una bisagra entre América y Europa, o América y España, y es de agradecer, es una alegría que se haga este festival. Está todo por seguir haciendo. América es enorme, la lengua española abarca prácticamente gran parte del mundo, y creo que es de agradecer. Hay una cosa muy buena que tiene el festival, que le decía yo ahora a Nicolás Melini. Bueno, el día que nos contaron el proyecto, hace ya unos cuantos años, tanto Melini como Juancho nos contaron el proyecto y la idea que tenían, ¿no? Y que la iban a poner en marcha. Ellos insistían mucho en que el festival sí tenía que tener, lógicamente, escritores de relevancia, porque bueno, es que es obvio, ¿no? Que tenía que venir escritores punteros y escritores que estén en nivel top, pero que querían de alguna manera que eso se entremezclara con escritores locales, con poetas locales, con poetas canarios, con escritores canarios, que se entremezclara todo ahí y que de ahí saliera el festival, que esto no fuese aquí. Vaya, yo que soy muy futbolero siempre pongo ejemplos de dos de fútbol, ¿no? Esto es que no fuera aquí traer a Messi y a Cristiano Ronaldo, y no, se trataba de poner a Messi y a Cristiano Ronaldo, pero con no que juegue en el Tenisca, en el Mensajero, donde sea, mezclarlo todo. Claro, se produce una interacción, desde una simple conversación hasta el intercambio de libros, es bastante enriquecedor, son contactos. Y a la larga producen cosas, un artículo en una revista, otro trabajo literario, una antología. Desde luego, para los escritores de las islas, que siempre tenemos la condición un poco, que es la condición insular, de una excesiva distancia de los centros, aunque digamos que en el mundo de hoy los centros tienden a desaparecer, los medios de comunicación han hecho que todo sea un poco más fácil de poderse acercar a ellos, y yo creo que con esto es lo realmente importante, es decir, interactuar. Es decir, que haya intercambio para los escritores o artistas canarios, pues bastante, de algún modo, más fácil que nos desplacemos nosotros a América o a Madrid, que lo tenemos que hacer de cualquier modo. Y esta es una de las formas que tenemos de llegar. Ese es el contacto que queda. Por profesión, Anelio, otra de las interacciones del festival es que llegue a los institutos, que llegue a los colegios, que llegue a los jóvenes, que la literatura, y yo sé que tú llevas muchos años haciendo un enorme esfuerzo por eso, que la literatura esté presente en las manos y en el pensamiento de los jóvenes, que leer un libro, el que está leyendo un libro no es un bicho raro, vaya. Sí, mira, date cuenta que el festival no solo consiste en que haya charlas abiertas al público entre los propios escritores, y no solo consiste en que los escritores nos veamos las caras por la calle, como dice Óscar, nos intercambiemos libros, hablemos. No, es que además hay un proyecto pedagógico detrás. El festival llega a los institutos y los institutos llegan al festival. Por ejemplo, los institutos Los Llanos pues tienen la suerte de que los escritores van allí, los visitan, hablan con los chicos, tienen sus charlas también.
Pero hay otros institutos, como por ejemplo, sé que el de La Breña, no sé si hoy o mañana creo que van los chicos del Instituto de IES La Breña para allá, han ido de institutos también de Santa Cruz de la Palma, hacen sus excursiones y asisten a actos con los escritores. Pero además ha habido cursillos para docentes. Recuerdo hace un par de años con Paula Acuña, que es una especialista colombiana, una gran especialista en el tema de la animación a la lectura de los niños, que dio un cursillo para docentes en la Biblioteca de Los Llanos. Este año va a intervenir en el Club de Lectura Elmer Mendoza, que es un gran novelista, un autor de novela negra, policíaca, ambientada en la frontera con Estados Unidos, mexicano. Elmer Mendoza va a tener un encuentro con lectores en la Biblioteca de Los Llanos. En fin, es una serie de cosas. Hay recitales poéticos también, una serie hay una gran diversidad de actividades. No solo el que haya charlas o coloquios en público, hay muchas más cosas. Y el elemento pedagógico es fundamental. La Palma es un vivero de grandes talentos en todos los sentidos. Yo no sé si es el tema telúrico de los volcanes o qué, pero aquí hay un hervidero de pintores, de escritores, de cantantes, de músicos, compositores, tú lo sabes, ¿no? Sí. Bueno, sin ir más lejos, tenemos ahí el ejemplo de Óscar Lorenzo, pintor magnífico, sí, que ahora se ha convertido en una gran revelación como poeta, de un libro magnífico, un magnífico primer libro de poemas, y hace unas reflexiones en prosa también magníficas en la prensa local, ¿no? Y en La Palma es increíble la cantidad de personas con talento creativo. Pues esto es un incentivo más también para esa gente, para los jóvenes que están empezando. Yo estoy seguro que de aquí vendrán muchas más aventuras de otro tipo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Además, me contaba una mañana aquí en una de las ediciones del festival la escritora Mónica Lavín, que se había quedado sorprendida en los institutos por la inquietud que tienen los estudiantes. Fantástico. O sea, las preguntas que le hacían fue una charla, un instituto, ¿no? A compartir un rato con los chicos y chicas del instituto, y que le había sorprendido porque pues habitualmente da alguna charla en México, no sé dónde, ¿no? Y que claro, llega al instituto, una escritora allí, bueno, dice, que me va a contar ahora, ¿no? Pero que no, que era todo lo contrario. Dice, es que interactuaban conmigo que yo no terminaba la charla. Es que un instituto es una fragua. El mineral que viene de la infancia en los institutos comienza a fraguarse, comienza a solidificarse, luego se expande más adelante, pero yo creo que en los institutos queda gran parte de lo que viene, son fundamentales, es fundamental ese momento. Ortega y Gasset decía que uno es de donde hace el instituto. Sí. Y yo, por la propia evolución que he visto, todavía los libros que yo conseguí leer en esa época del instituto, he vuelto a ellos y yo creo que son los libros. Es decir, yo puedo ahora, sigo como es normal, sigo leyendo, pero esos libros que leí en el instituto, podría volver a ellos, los he vuelto a releer y son los que más utilizo. Es una época básica, por eso es importante que los institutos de La Palma puedan acceder de alguna manera al festival o que los escritores vayan allí. Todavía recuerdo cuando Telesforo Bravo nos dio una charla en octavo de GB. Claro. Tengo 60 años, me acuerdo perfectamente, las diapositivas del maestro, ahí nos quedamos todos asombrados. Y estábamos en octavo. O sea, el festival no es solo para los especialistas, no es solo para la gente que le gusta la literatura, no es solo para los críticos, no. El festival es algo que permite una apertura en todos nosotros y lo que hizo Anelio en los institutos, él trabaja en los institutos, es fundamental. Es un placer poder ir. Yo tengo un acto en un instituto sobre la libertad de expresión, en el Pérez Pulido, creo que es el jueves. Con Christopher Domínguez, un crítico reputadísimo y un gran historiador y ensayista mexicano, y con Neira, que es la que lleva una especie de punto de encuentro que Centroamérica cuenta.
y vamos a ir al instituto. También viene Gonzalo Rojas, el periodista canario tan veterano, y creo que es un acto fantástico. Será un placer ir allí. Y el festival tiene un montón de cosas para disfrutar y quiero despedir a Anelio, que lo pillamos en plena faena, no quiero yo tampoco robarle más tiempo, pero una cuestión, Anelio, de todas las cosas que hay que disfrutar del festival, este año dedicado a México, es decir, a este hermanamiento España-México, los mexicanos son muy buenos literatos, pero como escritores de cuentos son una maravilla. Hombre, de México es que hay una serie de escritores fabulosos que tenemos la suerte porque vienen. Aquí van a venir lo más granado de la actualidad literaria mexicana, ¿no? Jóvenes, no tan jóvenes, hombres, mujeres, vienen de todo un poco. Son fantásticos. Y México siempre ha estado a la vanguardia en el tema cultural. En el siglo XX adquirió doble importancia por un hecho trágico. Muchos intelectuales españoles republicanos se exiliaron y allí pusieron una semilla de desarrollo cultural enorme, dio un salto cualitativo muy grande, pero es que México, aparte de eso, tiene una cultura centenaria, milenaria, maravillosa, ¿no? Y hay un mundo fascinante en México. Están los poetas que son fantásticos, los cuentistas, los novelistas, y tenemos la figura clave de Juan Rulfo, ¿no? Que un poco acrisola todo eso, ¿no? El mundo de lo etnográfico y de la cultura más moderna, contemporánea. México es maravilloso y yo creo, me gustaría hacer este apunte, no quiero que se me escape, que el hecho de que el festival se haya mantenido después de todos los avatares, lo del volcán fue algo terrible. Bueno, antes lo de la pandemia, sí. Luego el volcán, y el festival sigue ahí, R que R, me parece que es algo ejemplar, es algo que demuestra que la defensa de la cultura, de lo que somos, es fundamental contra viento y marea, haya volcanes o no, tenemos que apechugar, tirar adelante. Y yo creo que este festival tiene un valor simbólico de que hay que tirar siempre adelante y no tener miedo, y hay que encarar los problemas, ¿no? Por muy graves que sean. Yo creo que el festival es un refuerzo moral para La Palma también, ¿eh? Sin duda. Decía En estos momentos. En tono de broma antes a Nicolás Melini que va a ser una borrasca para el festival, ¿no? Que ha pasado una pandemia, un volcán, pero estaba el hombre preocupado, ¿no? Porque si viene un avión, que si me cancelan un vuelo, que si me venían 3 escritores en este avión y está cancelado, que a ver cómo los consigo colocar en otro vuelo, no sé cuánto. Digo, ¿qué va a ser una borrasca y 4 gotas que va a ser para un festival que ha superado una pandemia y un volcán, ¿no? Un entretenimiento. Anelio, no te robamos más tiempo. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por este ratito, ¿vale? Hasta luego, Anelio. Ya nos vemos más tarde. Chao. Un abrazo fuerte. Anelio Rodríguez Concesión, uno de los referentes también en la literatura en la isla de La Palma. Me voy a quedar yo unos minutos con Óscar Lorenzo. Yo voy a ser sincero a Óscar. Yo te suelo leer. ¿Qué dices? Sí. Sí, los artículos en La Palma ahora. Ah, sí. Sí, señor. Hay algunos de los que no estoy de acuerdo. De acuerdo, fantástico. Eso es libertad de expresión, te di el pie. Exacto. Te di el pie para la charla. Ya nos echamos unos vinos para discutirlo. Y además me parece fantástico que sea así. Porque... No, pero que te suelo leer porque me gusta, porque lo explicas bien, porque se te lee bien. Y porque, bueno, pues hace reflexionar. Al final, cuando uno escribe, yo siempre he tenido la sensación que cuando uno escribe algo, sobre todo un artículo de opinión, ¿no? Cuando uno escribe un artículo de opinión, lo que pretende es hacer pensar al otro, al que lee también, ¿no? Sí, de eso se trata, un poco de... A ver, en lugar de... con los artículos lo que yo más veo, quizás lo mejor es no solo hablar de sí mismo, o del concepto que uno tiene, o de la opinión, que opinar sí opinamos, pero... A veces creo que si los artículos los empecé a escribir 4 o 5 páginas, luego tuvieron que irse a las 6, 7, 8 páginas. Y esto es así porque dar la opinión la puedes dar en una columna, pero hacer un artículo un poco más allá es otra cosa. Es decir, hay que describir, hay que comparar, buscar datos antiguos. A mí en realidad lo que me gusta es poder
poder utilizar todo lo que he leído, que digamos toda la vida leyendo, y lo que es en sí la cultura y lo que nos llega por los medios. ¿Qué sucede con eso cuando tenemos que hablar de la realidad y qué peso tiene eso de atrás con lo de ahora? Es decir, las palabras que dijo Voltaire en el siglo XVIII siguen teniendo una importancia considerable porque me siguen diciendo cosas de hoy en día. Sigue siendo cierto lo que dijeron los clásicos, sigue siendo cierto lo que dijo Ovidio, lo que dijo Horacio. Y lo bello, lo que me parece a mí bellísimo, es poder enlazar esos textos escritos que están ahí, que parece que están ahí en la biblioteca, no, están vivos. Y entonces a mí lo que me gusta es poder hablar del presente a través de esos textos, no comparándolos, sino intercalándolos. Y eso nos ayuda a ir un poco más allá. Los artículos los comencé a escribir a partir del volcán. Vi que había como un hueco. Sí, sí. Vi que había como un hueco y entonces me puse en contacto con ellos y ya me lo habían recomendado Elsa López, Agustín Díaz Pacheco, Bernardo Tevillimi, me habían dicho, mira, tus textos merecen que no solo los cuelgues en Face, sino que los lleves a tal, y efectivamente a partir de ahí, y luego me fui encontrando con un trabajo, ¿no? El volcán fue importantísimo. Primero, la influencia primero del volcán fue dejarnos en shock. Estuve como 5 días sin escribir y ya al 5.º día comencé a escribir y de ahí vienen todos los artículos. Haré un libro, con esos artículos los prepararé y haré un libro solidario, no ahora, un poquito más adelante. Y creo que sí, creo que en sí no es solo, puedes escribir poesía, y eso es algo que está ahí, pero hay que enfrentarse a un texto, enfrentarse a la realidad, no solo hablar de nosotros, intentar hablar del otro, de lo que han dicho los otros, y por supuesto, no es tener la razón, es hacer un texto abierto, y creo que sí, la verdad que me gusta mucho. ¿Pero es de lo que te sientas todos los días? ¿Tienes un horario para escribir? No, bueno, yo... Hay escritores para todo, ¿eh? Sí, esto, el hecho creativo y cómo surge a mí me parece apasionante, porque nunca es igual en un autor que en otro. Cada uno tiene sus trucos, sus cosas, tiene que ver con su carácter, con el hecho de cómo vive, dónde vive, en qué trabaja. Yo lo que he notado es que yo empecé a escribir poesía poco a poco. Yo al ser pintor lo que noté es que la literatura, que siempre me ha apasionado, y le escribía poemas a las novias que los tendrán guardados en el armario, en una caja de zapatos, por supuesto. Algunas me hicieron caso, otras no. Pero los poemas me da que los tienen guardados porque me lo han dicho. Espero que no los enseñen nunca. Digamos que yo he sido pintor, siempre he estado pintando desde pequeñito. La influencia de mi madre en mi casa, mi madre manejaba la pluma y el pincel, le gustaba el teatro, se ensayaban cosas en el barrio, soy de Los Sauces, se hicieron cosas en el barrio, y en mi casa mi madre ensayaba a recitar poesía, había un teléfono de pared, y yo me acuerdo de ver a todas las chicas y chicos del barrio dirigiéndose al teléfono de la pared, mi madre les enseñaba a recitar. Y entonces todo eso estaba ahí, ese es el caldo de cultivo. Todo surge primero del contexto familiar, todo está ahí. Después viene el contexto de la educación, el instituto, la universidad y demás. Pero el contexto familiar es básico y fundamental, y ahí ya viene casi, digamos, el tema, las cosas que a uno le gustan. Entonces yo, cuando falleció mi mujer, con la que viví 20 años, regresé a La Palma, vivía en Tenerife, y por supuesto me metí en el estudio de pintura. Sabía que tenía que pasar un trance, que había que hacer una serie de cosas, que tenía que enfrentarlo a través de la soledad. La pintura está ahí. Tengo una exposición que haré algún día sobre ese tema. El tema se ve. No se pueden decir mentiras en pintura. Si pintas, lo que sale es. En los cuadros se ve ese hecho, el trance, la muerte, el dolor. Están en los cuadros. No por eso son feos, quiero decir. Sí, claro. A ver, la belleza es una manera de llegar a algo. Entonces estuve pintando en el estudio en mi casa, cultivando la huerta, viviendo solo. No me eché una novia a los 2 años, a los 3, por eso quizás pude escribir el libro a lo largo de 9 años. Si lo hubiera escrito en 2 años, el libro de Sara
hubiera sido más duro, hubiera tenido otro tipo de pena y de expresión, pero al escribirlo a lo largo de 9 años, Miguel, pues se va macerando todo, y gracias a eso, de alguna manera, la gente, casi todo el mundo me dice que el libro es bellísimo, que el libro se lee de un tirón, que el libro es un canto. Yo cuando comencé a escribir poco a poco, pensé que el libro podía ser una elegía, evidente, una forma de aludir a la pérdida, pero no. Así como no me puse a vivir con una mujer a los 3 años, tampoco el libro se transformó en una elegía, sino es más bien un canto. Y digamos que todo esto viene de una promesa que le hice yo a una sobrina. Recuerdo estar con ella, las hermanas recogían las cosas de la casa, y a la sobrina le dije yo algo así como: tendrá fin la vida, pero nunca su memoria. Y le dije a Paula, que ahora está en Brasil, digo, yo voy a escribir un libro. Cuando yo le digo eso a Paula en el año 2010, yo no había escrito nunca un libro, pero sí había escrito algunos poemas, y aparte me apasionaba la literatura. Y bueno, lo dije como una forma de superar aquel momento y aquella pena, y bueno, pues estaba uno bajo la emoción y demás. Y el hecho es que el libro está ahí, ha salido. Yo lo que no sé es cómo tuve en cuenta esto para, en lugar de escribirlo a los 2 años, porque tienes esa cosa de decir, voy a hacer esto y lo quiero hacer ya. No sé cómo supe que había que hacerlo en 9 años o algo así. Con el paso del tiempo me encontré una cita maravillosa del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Y con la cita esa lo comprendí todo. Horacio Quiroga dice: nunca escribas bajo el imperio de la emoción, déjala pasar y evócala luego. Y eso es lo que yo he hecho para poder escribir este libro. Ahora, bueno, lo que ha sido curioso es cómo ha llegado la literatura. Cómo fue llegando a casa. Allí en el campo yo cultivo la huerta, planto papas, boniatos, tengo frutales, 2 gatas, un hermano en Tenerife, una sobrina me viene a ver de vez en cuando, yo voy a Tenerife de vez en cuando. Lo que yo fui viendo es cómo fue entrando la literatura mientras yo pintaba y estaba en mi casa. Los amigos iban a verme mucho, pues sabían un poco que yo estaba en este asunto, hacíamos comidas y tal. Lo que me pareció curioso es cómo fue entrando la literatura. Y yo creo que sería algo así como, digamos que después de pintar varios cuadros, llegó un momento en que dije, hace falta como algo más. Y claro, la pintura tal vez está ahí, la pintura es muy, muy especial, pero hace falta algo más, palabras. Comprender el dolor, comprender el paso del tiempo, cómo vamos cambiando. Y yo creo que la literatura lo que hizo es como si fuera un amante. Eso que de entrada, pues estás con ella, te dice algo, le tocas la mano, luego otro día te despiertas por la mañana y la ves echada en la cama, no le tocas, todavía eres tímido, pasan unos días y luego empiezan algunas caricias, escribes un texto pequeño, 4 versos, te va gustando más, las caricias van a más, se transforman en algo ya un poco más apasionante, los textos se van alargando, los primeros poemas son algo cortos, los últimos ya son más largos, y se produjo una relación entre la literatura y yo como si fuera la relación entre un amante que poco a poco pasa de la timidez a lo contrario, que es la posibilidad de poder amarse de alguna manera, de poder comprenderse de alguna manera. Y esto lo he pensado a lo largo de este tiempo, también he escrito mucho sobre la poética, de dónde viene todo esto, cómo es y demás. ¿Ahora escribes más que pintas? Sí, ahora sí. Yo doy cursos de pintura, ahora estoy escribiendo más que pinta. Y con respecto a lo que me decía, claro, ¿cómo hago para escribir? Pues resulta que no escribo todos los días, pero sí tomo nota. Llevo un cuaderno, tomo nota de algo que me dice alguien, algo que vi, un texto que leí, tomo notas. Y si estoy, por ejemplo, 2 días sin escribir y no estoy bien, me siento intranquilo, te sientes un poco extraño. Y al 3er día me pongo y escribo. Bernardo Chevillí, que es un poeta tinerfeño, muy amigo mío, me dice, eso es así, Óscar, porque hay días en que se recibe y después vuelca.
y eso es lo que me pasa a mí. Yo conozco gente que escribe todos los días. Hay gente que tiene rutinas, claro, ¿no? Miguel, digamos, los novelistas están un poco obligados a escribir todos los días. Un poeta es diferente. Para escribir los textos del periódico de 6-7 páginas, hay algunos que he hecho unos días, ¿no? Tienen un tal. Pero hay un momento, hay algún día en que esto es curiosísimo. Hay un día que no es que no tengas que decir, es que tú sabes que no es el día. Estás recibiendo. Así hacía Milton, que escribió Paraíso Perdido. Él decía que él recibía de noche y volcaba de día, que se lo escribían las hijas. Entonces un poco es muy, muy, muy interesante. Sí, no, siempre lo pregunto porque es un mundo diferente. Cada escritor tiene su forma, su truquillo, su forma en la que se siente más cómoda. Evidentemente, nunca sabes el momento, pero lo que está claro es que hay algo que es como que viene. O sea, yo no he roto ningún artículo, no he dejado ningún artículo ni nunca he abandonado ningún cuadro. Cada cuadro lo he terminado, cada artículo, con más tiempo o menos, lo he acabado desarrollando. Si aparto uno un poco, luego lo cambio, lo transformo. Es decir, creo que las cosas que vienen son las que son las cosas. Y nosotros, nuestra, digamos, capacidad tiene que ser la de poderlas llevar a término, ya sea un poema o un cuadro. Sí. Fíjate que viene a colación a lo que decía, porque hay mucha gente que escribe, no le gusta, vaya, que lo tira, arruga el papel y vuelve a empezar, ¿no? Hay otra gente, me contaban aquí, pues no sé, en una de las ediciones del festival, me va a perdonar, pero me contaba una novelista, bueno, y creo que además latinoamericana, que empezaba a escribir un texto, ¿no? A esa pregunta de cómo afrontas el folio en blanco, ¿no? Exacto. Yo tengo momentos en el que estoy escribiendo una novela, estoy contando algo y empiezo a escribir sin parar, y me he dado cuenta y llega el momento de decir, no, ya sé lo que va a hacer ahora el protagonista, pero no lo voy a escribir hoy, no lo voy a contar, me voy y mañana porque si no, mañana no voy a tener que escribir. Sí. O sea, si termino por relatar todo lo que hace el protagonista hoy, ¿mañana qué? Sí, hay que tener mucha paciencia. Muchos se lo toman, hay muchas maneras de tomárselo. Pues uno se toma un whisky, otros se van a la playa, otros escriben con 4 o 5 chicos gritando. Hay gente que te dice, para escribir tienes que estar concentrado, evidentemente, para hacer muchas cosas te concentras, pero en el mundo de hoy, yo lo que fui viendo es que escribía de cualquier modo, da igual, truene, llueva, es decir, yo estoy escribiendo un poema, pasa el panadero, salgo, comento con él, recojo el pan, lo dejo y vuelvo y sigo escribiendo, que viene la gata, no sé qué, pues salgo, el gorro detrás del perro, a ver, o que me llaman por teléfono, o que viene aquel amigo, que son unos pesados, pero bueno, pues venga, echa café, y allí se queda el poema en el cursor, en el ordenador, y se van, y luego continúo. Pero continúo porque es que uno, no sé, es quizás una vez que se recibe ya todo sale de cualquier manera. No debemos de quejarnos, porque si no, ¿quién puede escribir? Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene poco tiempo, no solo los escritores, cualquiera, tú aquí en la radio, tal. O sea, tienes que hacer los programas y tienes aquí uno, el otro. Tenemos que aprender a convivir con esta serie de problemas, que si los vamos a poner de excusa, ¿qué haríamos? No haríamos nada. Oye, una cosa para concluir, que me está dando vueltas a la cabeza desde esta mañana. Decía Nicolás Melini que llevamos mucho tiempo, y esto es como la segunda o la tercera vez que lo dice aquí en la radio, llevamos mucho tiempo que los escritores, que los artistas canarios, que hacemos poesía muy buena, por ejemplo, nuestras publicaciones se quedan aquí. Buah, es que ahí está la clave. A ver, poesía en Canarias hay muchísima, gente escribiendo hay muchísima, gente pintando hay muchísima, las islas tienen algo, evidentemente, pero el problema es el transporte. Hay muchas editoriales que sacan libros de poesía, editoriales pequeñas, fantásticas, loable su trabajo, pero el problema es la distribución. Claro, el gobierno canario, por no decir Marte o
la Cochinchina, deberían crear un sistema de distribución de los libros que se publican en Canarias. Esto es lo más importante. Es decir, si yo fuera ahora a buscar un libro de poesía en una librería, pues tal vez no estaba. Y tal vez me encuentro a otro, pero voy a otro y ese otro no está, y el otro tampoco. Es decir, no hay un sistema para que nosotros podamos ir a la librería y saber que allí está el libro de Bernardo Chivillí, de Aurelio Mayor, de Anelio. Uh-huh. Yo no lo veo complicado, pero es un problema que tal vez tiene que ver con el sistema comercial, con la poca conexión que hay entre los diferentes editoriales. ¿Por qué no se sientan todas las editoriales juntos y crean un sistema de distribución? Eso es fundamental. En Canarias, para que tengamos un acceso a lo que están haciendo nuestros autores e incluso autores de fuera, hace falta transporte de libros. Claro. Transporte de libros, eso es lo que hace falta. No sé, creo que esto irá mejorando, pero sería ideal, porque tú hoy en día podemos conseguirlo a través de online o a través de tal, pero una cosa es llegar a una librería y tú ojeas el libro, lo ves, este me lo llevo. No, que esté ahí, ¿no? Y que lo veas, que no sé, tal vez va a haber que acabar vendiendo poesía en el Spar y en el Hiperdino. Sí. Así hicieron los de I Love the World con el libro. Sí. Que ya han vendido como 7.000 ejemplares. Sí. Increíble. Y vamos a ver, eso falta, ahí tenemos cosas que hacer, porque yo creo que a la gente sí le interesa la poesía una vez que le llega, una vez que le puede llegar, le interesa muchísimo. Y te lo digo porque yo tengo gente sin ser experto, sin ser tal, sé lo que hay, tengo alumnas mayores y sé cómo es el asunto. Hay que hacer un esfuerzo por transportar la poesía en las islas. Este es el asunto. Óscar, ha sido un placer Igualmente. este rato, ¿eh? Muy bien, y podríamos seguir mucho largo. Bueno, que sí podíamos. Lo que pasa es que fíjate, mira, ahora vamos a hablar nosotros aquí de algo que también te interesa a ti, que vamos a hablar un poquito de agricultura. En este caso vamos a hablar de la crisis que está viviendo el sector de la flor cortada en la isla de La Palma, que ha habido subvenciones para todo el mundo después del volcán, menos para la gente de la flor cortada. Ahí hay que trabajar también, en la tierra de la isla hay que darle caña. Te leo. Muchas gracias. Que lo sepa. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Gracias a ti, un placer. Un placer. Vamos nosotros a una pausita, estamos en jornada de